En el video anterior ya hemos identificado a esa mujer, a esa gran ramera que se sienta sobre la bestia. Ya hemos identificado a esa mujer como Jerusalén. Aprendimos también que esa mujer identificada como Jerusalén simboliza a la conciencia de Israel. Esa mujer es la Virgen de Israel. Esto es importante que la iglesia conozca. Cuando la Escritura habla de la Virgen, esa Virgen simboliza a la conciencia virgen de Israel. Una conciencia que no ha sido profanada, que no ha sido violada. En otras palabras, que no ha sido contaminada con el virus del pecado. Esa conciencia es el mismo Elohim, el Logos, la palabra, la ley, la justicia de Dios. En otras palabras, el Hijo, para que lo tengamos bien claro. Esa conciencia virgen es Eva, la conciencia de Adán. Esa conciencia fue violada, adulterada, profanada por su propia naturaleza humana, Adán. Ya lo he explicado. Esa conciencia que después de ser profanada se ha convertido en ramera. Esa conciencia debe de ser redimida de su estado profanado, violado y traída de nuevo a su estado original virgen santo. Amén. Así que de la única manera en la que esa conciencia puede ser restaurada y traída de nuevo a la santidad es por medio de una sustitución. Ya también aprendimos en los versos 37-38 de Éxodo 28 las instrucciones de Dios dadas a Moisés sobre las vestimentas sacerdotales, específicamente sobre el atuendo del sumo sacerdote Aarón. En estas instrucciones se destaca que la placa de oro debía de estar colocada sobre la mitra en la frente del sacerdote o del sumo sacerdote. La placa debía estar fijada con un cordón de color azul en la mitra, es decir, en la parte frontal. Recordemos que todo esto es simbólico, es simbología, amados. El color azul en las escrituras está relacionado con el cielo y con la santidad, representando el vínculo entre el sumo sacerdote y Dios. Así que esto es importante que todos entendamos. El propósito de la placa era revelar la santidad de Jehová. Su función era recordar que el sumo sacerdote llevaba las faltas o pecados de las ofrendas consagradas por los hijos de Israel. Espero que vayan entendiendo. Esto significa que Aarón, como mediador entre Dios y el pueblo, asumía simbólicamente las imperfecciones y pecados relacionados con los actos de adoración y sacrificio. La presencia de la placa aseguraba que las ofrendas fueran aceptables ante Dios y que el pueblo obtuviera gracia. Estos versículos reflejan cómo las vestimentas sacerdotales simbolizaban la santidad, la responsabilidad y el papel intercesor del sumo sacerdote. La inscripción en la placa y su posición aquí en la frente de Aarón era un recordatorio constante, diario, de la necesidad de pureza y dedicación en el servicio a Dios. Quiero que vayan entendiendo esta simbología y lo voy a explicar de esta manera.
El sumo sacerdocio era el mediador entre Dios y el pueblo. Eso estamos claros. La placa de oro en la frente del sumo sacerdote simbolizaba la santidad a Jehová. El sumo sacerdote era responsable de que esa santidad sea enseñada, transmitida al pueblo, para que por medio de ella, de la santidad, el pueblo halle gracia delante de Dios. Y esa gracia también está asociada con la redención. Sabemos que Aarón no cumplió con ese propósito de Dios. Y esto lo encontramos en el becerro de oro que creó para el pueblo. Esa creación del becerro de oro rompió el pacto que Dios acababa de hacer con ellos por medio de su ley, de su palabra, de sus logos, de su hijo. El hecho de que Moisés tirar las tablas y romperlas nos revela una rotura. En ese mismo instante, el pacto quedó abrogado. El hijo, Elohim, la ley, la palabra de Jehová, se separa de la naturaleza humana, se separa de Israel. Esa separación es espiritual, no literal. Cuando la naturaleza humana se separa de su creador, esa naturaleza, por medio de sus concupiscencias, crea un personaje que sustituye a Elohim. Ya no es el hijo reinando en el hombre, es su propio personaje. Pablo lo llama la carne, Jesús lo llama Satanás y diablo. Es lo mismo. La iglesia entra en el nuevo pacto. En las segundas tablas escritas por Dios, no voy a entrar en detalle de esto, bajo ese pacto es que Moisés profetiza de un profeta que sería igual a él. En ese profeta que sería perfeccionado es que Elohim, el Hijo, se va a encarnar. Esa fornicación, ese adulterio, esa profanación causada por Aarón de crear un becerro de oro como el Dios de Israel, es lo que simboliza la profanación de la Virgen de Israel o de la conciencia del pueblo de Israel. Esa Virgen de Israel ya sabemos que es el mismo Hijo, el verbo, el logos, la ley, la justicia misma de Dios. Por tanto, a partir de este punto, el ser humano íntegro, entiéndase, ¿verdad? Conciencia más naturaleza humana ha sido profanado, por lo cual necesita ser restaurado y traído de nuevo a su estado de santidad original. Para que eso sea posible, es necesario un hombre perfeccionado. Y ese hombre es el profeta dicho por Moisés, que sería igual que él. En ese profeta es en el cual el Espíritu de Dios, Elohim, el Hijo, reposaría sobre él. La muerte de Jesús, del Hijo, da muerte a la muerte. Y entiéndase, da muerte a esa conciencia prostituida, ramera, profanada, y la sepulta con él mismo, y cuando resucita la conciencia virgen. Esto es importante que lo entendamos. En otras palabras, la mente del Mesías, la cual fue dada por cabeza a la iglesia, que somos nosotros su cuerpo. Y me detengo acá, porque es necesario que continuemos escudriñando a esta ramera que está sentada sobre una bestia. Pero de esto continuamos hablando más adelante. Ya todos sabemos quién es esa mujer. Esa mujer es la conciencia violada de Israel, toda la humanidad.
la que necesita ser restaurada y traída de nuevo a su posición original. Esto es todo, amado. Y aunque nuestros teólogos no enseñan esta verdad, es mi responsabilidad enseñarla. Aunque la iglesia me llame hereje, aunque me llame blasfemo, o como les plazca a usted llamarme, mi compromiso. Es decir, yo no me complazco con ningún ser humano, yo no me complazco con el hombre, yo me complazco con Dios, que es mi redentor y el redentor suyo también. Teniendo esto claro, continuamos con nuestro estudio expositivo del capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Así que adelante con nuestro estudio de hoy. Bueno, bienvenidos nuevamente a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 17. Hoy estamos trabajando el video número 47 de 2025, la gran ramera sobre una bestia, parte 2. Como siempre, tengo que recordarles, prestemos atención a lo que el texto nos va revelando. Esto es extremadamente importante. Suelten. Mire, váyase a un lugar donde usted pueda escuchar este video tranquilo. Busque la Biblia y ábrala. Sea sabio. Haga como los de Berea, que iban corroborando todo lo que Pablo y Silas le iban enseñando con las escrituras antiguas. Recuerdo que todo el libro del Apocalipsis es simbólico. Por lo tanto, debemos de interpretar esas simbologías a la luz de la misma escritura. Porque la misma escritura es la que nos revela esa simbología. Una escritura apocalíptica. Amén. Y que hoy vamos a trabajar los versos del 7 al 12, ¿verdad? Si el Señor nos lo permite. Y le voy a pedir, como le pedí en el video anterior, que por favor, si el video dura una hora y media, mírelo completo, porque todo lo que traigo aquí es importante para la iglesia. Importantísimo. Porque nadie quiere estudiar el libro del Apocalipsis. Nadie quiere traer este tipo de estudio expositivo a las congregaciones. Y el estudio expositivo es el mejor estudio bíblico que una persona puede recibir, porque explicamos los textos uno por uno y también la aplicación del texto. Vamos a comenzar con el verso 7, donde en el estudio anterior terminamos con el verso 6. No voy a recoger el verso 6. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué usted cree que Juan se asombró cuando vio a la mujer? Bueno, porque lo menos que Juan esperaba era ver a su propio pueblo. Yo te diré el misterio de la mujer. El ángel ahora nos va a revelar el misterio. Eso que ha estado oculto desde antes de la fundación del mundo, el cual es relevante, es importante que se revele primeramente a la iglesia y también a toda la humanidad. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y también el misterio, el ángel nos va a revelar el misterio de esta bestia que la trae. Recordemos que una bestia, de acuerdo a como nos revela Daniel 4, es un reino. Una bestia es un hombre que por causa de su orgullo, su corazón, su conciencia, se ha transformado en un corazón o en una conciencia de bestia. Una bestia es un animal salvaje, para que vayamos teniendo una idea. Usted y yo éramos hombres que teníamos
corazón de bestia y Cristo puso en nosotros un corazón de hombre. Daniel 7:4. Voy a tratar de traer los textos para que vayamos relacionando una cosa con la otra, para que vean que todo esto que yo traigo aquí no es invento. No es invento, es bíblico. Por tanto, cuando la Escritura habla de bestia, simboliza a la naturaleza humana, la cual tiene un corazón de bestia. En otras palabras, conciencia profanada, amado. Una conciencia ramera. Antes de yo nacer de nuevo, tenía esa conciencia ramera, la cual estaba sentada en mi naturaleza humana, es decir, en esta bestia, porque éramos bestias. Esa bestia que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. En el capítulo anterior aprendimos que el número 7 en la numerología hebrea simboliza el propósito de Dios, el cual es la santidad. Esas 7 cabezas simbolizan el cumplimiento del propósito de Dios, es decir, la santidad en ellas, en las 7 cabezas. Fíjate que es una bestia, una sola, con 7 cabezas o 7 reinos, de acuerdo a Daniel 4. Vamos al verso 8. La bestia que has visto, ¿verdad?, sobre la cual se sienta la ramera, era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y aquí vamos a explicar esto también. En otras palabras, que esa bestia sobre la cual se sienta la mujer fue en un principio, era un reino en su pasado. ¿Será esa bestia Adán? ¿Será David? ¿Será Salomón? ¿Pudiera ser Acab también junto a Jezabel, la ramera que la monta? ¿Pudiera ser también Manasés, aquel famoso criminal rey de Jerusalén? Pudiera ser cualquiera de todos los reyes de Israel. Cualquiera de ellos. Pero no cualquiera. Hay uno en específico. Esta bestia en la actualidad no es. Es decir, que hoy nos reina como en el principio. Y yo quiero, amado, que vayan tomando nota de todo esto. Vayan discerniendo lo que el texto nos va diciendo, para que podamos entrelazar, para que podamos engranar en la profecía y pueda usted discernir y entender, comprender el mensaje que nos está transmitiendo. Ahora bien, ¿qué nos revela Hebreos 2:8? Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Y esto lo dice Hebreo dentro del contexto del hombre. Este concepto, todo lo sujetaste bajo sus pies, esto indica que el hombre fue colocado en una posición de autoridad sobre la creación. Pero esa autoridad no es plenamente visible en el presente. La idea de que el reino está por emerger del abismo podría ser una referencia a la restauración de esa autoridad perdida. Un reino que volverá a manifestarse según los tiempos establecidos. Tome nota de esto que dije. Todo esto es importante, amado. Esta bestia pudiera estar simbolizando a un reino, como nosotros lo conocemos. Es decir, un rey sobre toda la creación, todos los hombres. El texto, a la misma vez,
pudiera revelar un reino individual. Es decir, un reinado de la conciencia, un reinado interno, tener dominio propio. Ese es el reino, un dominio propio. Cuando usted tiene dominio propio, es decir, que usted se va por la ley y no se deja afectar de nada de lo que le rodea, usted tiene dominio propio. Cuando miramos al reino de Adán, ambos aplican en este caso, en Adán. El reino que Adán perdió por causa de su orgullo, en la actualidad, Adán, que es la naturaleza humana, el Hijo, no reina en la manera original de Adán. Y ese reino o esa bestia está lista para subir del abismo. Fíjense que en la época de Juan, de acuerdo al texto, ya esa bestia estaba lista. Porque siempre ha estado lista. Pero su tiempo no ha llegado todavía. Por lo menos en el tiempo de Juan al escribirla. Pero ya, en este tiempo, ya es el tiempo. Es decir, que no es algo nuevo. ¿Qué significa abismo? Este término se refiere a las aguas profundas, a las aguas de abajo. No se refiere a ningún infierno. Como muchos en nuestras congregaciones, nuestros líderes, nuestros eruditos, nuestros teólogos han interpretado. Eso es falso. Vámonos a la Biblia. La Biblia es la que nos dice la verdad. No nos dejemos confundir, amados. ¿Dónde encontramos este abismo? Vamos a ir a Génesis 1:6. Luego, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esa separación de las aguas en dos partes simboliza juicio o contradicción. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las de arriba traen bendición y las de abajo traen juicio. Grabe eso por ahí. Las aguas de abajo, que es lo que el texto denomina abismo, traen juicio. Eso es lo que significa abismo, juicio. Recordemos que la hija de Caleb, que dentro del contexto de la narración de Jueces, simboliza la Virgen de Israel. Cada vez que encontramos una mujer como actriz o como un actor principal en la escritura, esa mujer simboliza a la conciencia virgen de Israel. Esa mujer simboliza un nuevo nacimiento. Esa mujer simboliza también una nueva creación. ¿Ok? Para que lo vayamos entendiendo, y voy a traer un ejemplo. Mira, tenemos a Sara, a Rebeca, a Raquel, a Ana, la mujer de Manoah, obviamente no se identifica, y tenemos a Elizabeth. 6 mujeres vírgenes, o mejor dicho, 6 mujeres que simbolizan a la Virgen de Israel. Y tuvieron un primogénito cada una. Ya esto yo lo toqué en el libro de Lucas. La hija de Caleb, que dentro del contexto simboliza a la Virgen de Israel, le dice a Caleb que le dé agua. Oye, tú me entregaste las tierras, pero no me diste agua. Porque le dice, porque las tierras heredadas de ella, que Caleb le heredó a ella, y dice que Caleb le dio agua, le dio las aguas de arriba y también las aguas de abajo. ¿Por qué? Amado, porque la tierra, la conciencia del ser humano está dividida, es dual, confusa, desordenada. Por tanto, necesita agua de bendición y agua de juicio. Lluvia temprana y lluvia tardía. El juicio
se encuentra en nosotros, se encuentra en usted y se encuentra en mí. Por la sencilla razón de que el juicio es por lo único que nosotros podemos ser purificados del pecado y traernos de vuelta a nuestro estado santo original. Y eso es lo que vimos en juicio, es lo que vimos en el Mesías, en Jesús, que Él asumió el juicio por nosotros. Algo que me parece no haber dicho es: la tierra es sinónimo de la conciencia o de la mente del hombre. Es el terreno donde sembramos nuestros pensamientos que producen frutos, ya sean frutos para bendición como sean frutos para juicio. Todo depende del tipo de pensamiento que sembramos. Vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a ir a Génesis 7:11. Dice Génesis 7:11: se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Otra vez traemos aquí la palabra abismo. Lo que esto significa es una reversión del orden de Dios creado. Hablamos de una fuerza caótica que solo Dios puede controlar. Hablamos de un caos, de un desorden, de una confusión en la mente del hombre. El que esta bestia está para subir del abismo e ir a perdición, nos revela que el mundo desde sus principios vive en un estado de caos, confusión, desorden, depravación sexual, adulterio, fornicación, idolatría, maldad, injusticia, orgullo, odio, justo como lo que estamos experimentando. Y todas estas guerras que estamos viendo son el producto, es el fruto del pensamiento colectivo. El mundo, y esto es bien importante, esto que voy a traer aquí. Presten, abran el corazón, amado, abran el oído para que usted pueda entender lo que está aconteciendo. El mundo no se ha percatado que el objetivo de estas guerras es desestabilizar, confundir, crear incertidumbre, inseguridad, temor, odio, crear rivalidades, crear diferencias, racismos, desigualdades, represalia, desprecio unos a los otros, maldad unos a los otros. Esto es lo que estamos viendo en la República Dominicana. Y si usted es dominicano, abre el oído, pare el oído. Estamos viendo guerra interior, ya mismo básicamente una guerra civil. No desestabiliza la sociedad. Están creando odio entre nosotros mismos, diferencias entre nosotros mismos, conjunto con los haitianos. Y no tengo nada en contra de los haitianos porque somos de la misma raza todos, somos hijos de Dios y punto. Si a usted no le gusta eso, no le guste. Pero es para que usted vea lo que estamos creando. No lo que estamos creando, sino más bien lo que el sistema está creando en usted, en nosotros. Resentimientos, racismo, desigualdad entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano. Nos tienen peleando, nos tienen odiándonos unos a otros. Y esto es importante, amado. El propósito de estas élites, de estas ONG y de todo este estado profundo es destruir la conciencia del ser humano. Cuando un ser humano está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de racismo, de diferencia o indiferencia, no tiene lugar para Dios. Porque
su conciencia está cauterizada por el odio. Y el Señor nos envía a amar, no a odiar. Es para que vayamos teniendo una idea. El sistema quiere que nos matemos unos a otros hasta que no haya un cese y desista y nos sentemos a dialogar como pueblos civilizados que somos y no nos dejemos influenciar por esas ONGs y por ese Estado profundo y por el gobierno dominicano que se ha vendido como una prostituta con los reyes de la tierra. Y aquí vemos el mejor ejemplo de esta ramera. El gobierno es una ramera, es una prostituta que se ha prostituido con los reyes de la tierra. Si nosotros nos sentamos y despertamos el espíritu, nosotros vamos a terminar eliminándonos unos a los otros, nosotros mismos. Ya la bestia está formándose en el hombre. Y de igual manera que se está formando la bestia en el hombre, también el Hijo se está formando en el pueblo de Dios. El Hijo se está formando en usted, si es que se esté formando en usted. Por lo menos yo sé que el Hijo se está formando en mí. Usted tiene que buscar eso. Usted tiene que discernir esta verdad. Ese reino o bestia se levantará en medio de toda esta confusión. Esa confusión que se llama Babilonia. Hablamos de un reino con un espíritu anticristo, un espíritu babilónico. Dice el texto, y también los moradores de la tierra. Ya hemos explicado lo que significan moradores de la tierra, aquellos que se han embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera. Estos son los que moran sobre la tierra, es decir, su conciencia se han prostituido. La apostasía de la iglesia es debido a que la iglesia se está tomando el vino de Babilonia. Comer la comida y beber el vino de Babilonia es participar de todas las novedades mundiales, de todas las vanidades mundanas, deleitándonos en las cosas del mundo, participando de la comida y del vino de Babilonia. No tienen tiempo para estudiar las escrituras, pero sí tienen tiempo para ver 6 horas de televisión, 4 horas en los centros comerciales, gastando sus chavitos, sus chelitos en vanidades. Muchos en las playas disfrutando del sol, disfrutando del día, metidos en los celulares, en las tabletas, en las computadoras, en los juegos, en entretenimiento. El pueblo de Dios. El mundo no me inquieta, porque eso es lo que ellos son, impíos. Pero cuando usted mira al pueblo de Dios caminando con un celular, lo que significa que todo esto se está acabando, mis amados. Están embriagados con el vino de Babilonia, trabajando 8 y 10 horas para poder satisfacer sus necesidades. Y no quiere decir que estoy en contra del trabajo, sino que se esfuerzan para trabajar en exceso para poder cubrir los gastos en los compromisos en los que ellos mismos han entrado por decisión de nosotros. Y no quiere decir que usted no pueda tener carro, casa y nada de eso. No es eso lo que me estoy refiriendo. Lo que me estoy refiriendo es en el tiempo que quitan la mirada de Dios y la ponen en el mundo. Y cuando nosotros quitamos la mirada de Dios y la ponemos en el mundo, nos vamos a hundir como le sucedió a Pedro. Aquellos cuyos nombres no están escritos, es decir, que el carácter de ellos no es conforme al orden de Dios, no obran justicia. Entre esos nombres hay muchos que se autodenominan creyentes, se autodenominan cristianos, amados. El no estar escrito simboliza que no son conocidos por Dios. Dice el texto, en aquel día unos me dirán, oye, pero yo profeticé, yo eché fuera demonio en tu nombre y bla, 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 y todas esas cosas. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco, porque nunca fuiste uno conmigo.
Dice, continúa el texto, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. En otras palabras, que no solamente son los de esta época, sino todos los hombres de todas las épocas. Porque esta bestia siempre ha existido. Somos nosotros mismos el hombre. Ahora bien, ¿qué dice el ángel acerca de esto? Dice que todos esos hombres se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Wow. Se asombrarán de igual manera como Juan se sorprendió o se asombró cuando vean la manifestación de esta bestia. Una bestia que creyeron muerta, ya no se va a levantar, pero ha resurgido del abismo. Y ya ustedes saben lo que es abismo. Esa bestia es la cabeza que recibió una herida de espada. Herida de espada simboliza que fue enjuiciada por la palabra de Dios. Hay que buscar esa cabeza en el Antiguo Testamento. Fíjense que los que habitan en la tierra son los que se van a asombrar. No dice que los que habitamos en el cielo nos vamos a asombrar. ¿Por qué no? Porque cuando usted escudriña las escrituras y usted, ¿verdad?, te suelta a Babilonia, la escritura le va a revelar la verdad. Ahora bien, la pregunta es, ¿continuará usted dejándose engañar por sus líderes? Por sus profetas, por sus maestros, por sus teólogos. En su congregación se enseña este tipo de estudio del Apocalipsis y de los profetas. Yo le voy a contestar a usted esa pregunta. No, no se enseña. Aunque, ¿verdad? Con excepción de algunos que sí traen por encimita algo del Apocalipsis. Pero como la iglesia no cree que el Apocalipsis es para ellos, lo estamos descuidando. Y eso es muy peligroso, amados. Dice el ángel, verso 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Su mente tiene sabiduría. Y no hablo de sabiduría humana, no hablo de ese conocimiento del mundo, porque la iglesia ahora mismo tiene más conocimiento de novelas, de películas, de actores, de actrices, de moda, de vanidades, que de la palabra. Y me perdonan. Lo que el ángel nos revela es que sin la sabiduría divina de Dios, lo que él continúa explicando no lo vamos a poder discernir. Ahora el ángel nos va a explicar qué significan estas 7 cabezas y los 10 cuernos. No se mueva, presten atención. Las 7 cabezas son 7 montes, dice el ángel, sobre los cuales se sienta la mujer. Y aquí tenemos otro aspecto importante. En mis años de estudio, cuando yo estaba estudiando en el instituto, siempre se me enseñó que estos 7 montes simbolizaban pues al Vaticano. Y esta es la interpretación dogmática de la iglesia en el sentido general. Y no es que yo esté en desacuerdo 100% con esta interpretación. Pudiera estar relacionada. Sin embargo, no podemos pasar desapercibido lo que nos revela el Antiguo Testamento. El Vaticano juega un papel importante en todo este rollo. Claro, por supuesto que juega un papel muy importante. Recordemos que fue Judas el que traicionó al Mesías, entregándolo en manos de los sumos sacerdotes por cuestión económica. Y ya usted sabe, ¿verdad? Lo que he dicho, la historia se repite. ¿Por qué no debemos de enfocarnos en el Vaticano solamente? Porque Jerusalén es también conocida por los antiguos judíos como la ciudad sobre 7 montes. Fíjese, algo que lo más probable usted no conocía. Estos montes son el monte Scopus, el monte de los olivos, el monte de la corrupción, el monte Ofel,
el monte Sión y el nuevo monte Sión y el monte donde se encontraba la fortaleza Antonia. 7 montes. Ahora bien, esta alusión a Jerusalén como ciudad situada sobre 7 montes está bien atestiguada en la literatura midrashtica rabínica. El apóstol Juan nos dice explícitamente que la gran ramera se sienta sobre 7 montes. Muchos dicen que la gran ramera que el apóstol vio es Roma. Sin embargo, cuando Juan la ve, queda muy asombrado. Es decir, que quedó en shock. Fue sorpresa para él porque nunca esperó. La verdad que ahora sus ojos están viendo por medio de la revelación que el Señor le está dando. El Señor ahora mismo glorificado le está dando esa revelación. Quedó en shock. Recordemos, amado, que Juan es judío de nacimiento. Su pueblo, según su carne, son los mismos judíos de Jerusalén. O sea, él conoce todo. Si Juan estuviera viendo a Roma, no se sorprendería en absoluto porque los judíos devotos en el tiempo de, ¿verdad? De todos esos tiempos de atrás, cuando miraban a Roma, lo miraban como su enemigo. Por tanto, yo entiendo que en vez de Juan asombrarse, debería de alegrarse porque está viendo a su enemigo que va a ser enjuiciado. Pero Juan se queda sorprendido precisamente porque es el mismo pueblo al que hasta ahora se le había entregado el culto, las promesas, los pactos, la presencia, en fin, la administración del reino de Dios. Por boca de Moisés, Dios había dicho de ellos: me serán un reino de sacerdotes y nación santa entre todas las naciones. Eso lo encontramos en Éxodo 19, 5 al 6. También en Primera de Reyes 11, el mismo Señor confiesa acerca de Jerusalén que por amor a David, su siervo, escogió a Jerusalén para poner en ella su nombre, su espíritu, su carácter, su justicia. Dice Jehová en Segunda de Reyes también, 23, 27, que también quitará a Judá como quitó a Israel y desechará a quien, a Jerusalén y a la casa la cual Jehová había dicho que su nombre estaría en ella para siempre. Esa casa es el templo, la naturaleza humana, conocida como Israel. Sin embargo, por otro lado, el Señor confiesa misericordia para Jerusalén. Por tanto, dice el texto, la amparará y la salvará de manos del rey de Asiria. ¿A quién va a salvar? A Jerusalén. Y este rey de Asiria es tipo de la bestia. Pero la ciudad fiel, que fue fiel en el principio, ahora se ha convertido en Sodoma, la gran ramera de Babilonia. Pero hay redención para esa gran ramera. Y prepárense, porque hay una sorpresa acerca de esta gran ramera. La pregunta es ¿por qué? Porque Jerusalén ha matado a todos los siervos que el Señor ha enviado, los profetas. A lo largo de la historia ha enviado a los profetas y también envía a los mensajeros, los apóstoles. Crucificaron a Jesús de Nazaret y han derramado la sangre del mismo Hijo de Dios, el heredero de la viña de Dios. Así que como Jesús le dijo antes de que lo crucificaran, esto lo encuentran en Mateo 21, 43, el reino de Dios os ha sido quitado y ha sido entregado a otro pueblo que produzca sus frutos. ¿Qué significa esto? Que el antiguo sacerdocio ha sido quitado de la Jerusalén terrenal y ha sido puesto en la Jerusalén espiritual. Recordemos que Jerusalén es una figura literaria. No tiene nada que ver con la actualidad. ¿Okay? Dios escoge a Jerusalén para poner su nombre, su carácter, su espíritu en ella. Por tanto, Dios no puede poner su espíritu, su carácter en una ciudad terrenal. Dios pone su espíritu en una conciencia, en una
en una ciudad espiritual. Es por esta razón que siempre les digo que debemos de escudriñar las escrituras muy cuidadosamente, irnos al texto hebreo, el texto antiguo. Y la literatura tenemos que ver lo que nos está revelando. Fíjense que Jesús no dijo que el sacerdocio había sido abolido. Esto es bien claro, porque la iglesia enseña que el sacerdocio judío fue abolido. No fue abolido. Dijo que el reino o el sacerdocio había sido trasladado. No es lo mismo que usted eliminar que usted trasladar. Porque si usted tiene una oficina aquí y la traslada a otro país, usted la quitó de este país y la trasladó al otro país. Pero la oficina sigue siendo oficina. Un ejemplo, ¿verdad? Así que el reino y el sacerdocio había sido trasladado a otro pueblo que produzca sus frutos, es decir, que produzca la justicia del reino. Ese reino es espiritual. Esta transición se cumple históricamente, o mejor dicho, es como un texto precedente, en el profeta prometido por Moisés. Se cumple en la transición del espíritu y el poder de Elías que reposó sobre Eliseo. Anote eso ahí. Si usted quiere saber, ¿verdad?, quién es este profeta, pues tiene que ver el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, el sacerdocio trasladado a otro pueblo y la Jerusalén terrenal desechada. Eso fue lo que pasó. Vamos a continuar hablando de esta ramera más adelante. Vamos a recoger el texto 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. El ángel revela que esas cabezas son 7 reyes. ¿Serán 7 reyes literales o es una simbología? Recordemos que el número 7 dentro de la numerología hebrea simboliza el cumplimiento de los propósitos de Dios en el ser humano. Y ese propósito es la santidad, es la santificación. En nuestras congregaciones se han interpretado estos 7 reyes como literales. Si eso fuera así, amados, entre todos los reyes que se han levantado en el mundo, tendríamos que coger a 7. Ahora la pregunta es, ¿qué método usted usaría para hacer esta elección? Pues no hay ningún método. Por tanto, no pueden ser 7 reyes literales. No que los reyes no sean literales, sino que no sean literal 7. ¿Ven? El ángel dijo que necesitamos la sabiduría de Dios para interpretar lo que dice. Por lo tanto, vamos a usarla. Ahora viene el texto. 5 de ellos han caído. Esta es que era. Vamos a usar la sabiduría. 5 de estos reyes han caído. El número 5, y me encantan los números porque los números son los que me revelan muchas partes. Yo sé que ustedes no toman en consideración los números, pero es importante considerar los números porque los números nos revelan verdades. El 5 en la numerología hebrea simboliza lo incompleto. Es decir, lo que no ha podido alcanzar el propósito de Dios. No han podido alcanzar la perfección, la santidad, la justicia de Dios. Estos 5 reyes simbolizan a todos los reyes que han reinado sobre Israel y Judá. Sorpresa para usted, ¿verdad? Para mí también fue sorpresa cuando yo descubrí esto. Ninguno de ellos alcanzó la perfección, la santidad. Ni Saúl, ni David, ni Salomón, que fueron los 3 grandes primeros reyes de Israel. Aunque David fue el elegido por Dios, no alcanzó la perfección porque David metió la pata 50 veces. Tampoco los reyes de Judá, ni los del norte. Ninguno de ellos alcanzó el propósito de Dios. Sin embargo, hay un propósito puesto en uno de ellos, que es el David. ¿Ven? Continúa en el ángel. Y uno es. Ya hay unos 5 que han caído. Y ahora dice uno es. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién es ese uno?
Y aquí viene otra revelación importantísima que nadie ha podido discernir. Este uno es el sexto rey o reinado. Este sexto reino es el de la gracia y la redención. El 6 simboliza gracia y redención de Dios para la humanidad. Este es el pueblo que recibió el sacerdocio, pero ahora no bajo el orden de Aarón, sino ahora bajo el orden de Melquisedec. Esa es la transición. Ese fue el traslado del sacerdocio. Hablamos del reino actual del Mesías. Y agárrense porque vamos a encontrar en esto un doble cumplimiento. Yo le dije ahorita que había una bombita por ahí. El sacerdocio actual, que de igual manera que el sacerdocio judío negó la encarnación del verbo, de la palabra, del logo de Dios, que es el mismo Jesús, en el profeta prometido, el Mesías. Este sacerdocio también ha negado la encarnación del logo, del verbo, de la palabra de Dios en el Mesías, para que lo sepa. La iglesia confiesa que Jesús es el Cristo, sí, es el Mesías. Y también confiesa que fue encarnado. Pero ¿cuál es el problema aquí, amado? No es que usted diga que fue encarnado, porque esa confesión de la encarnación es una confesión muy mal interpretada por nuestros teólogos. Y yo sé que esto le va a sonar como bomba a nuestros teólogos, a nuestros maestros. Pero si está cayendo agua, pues póngase un paragüita. No voy a entrar en el tema de esto, pero esto es una primicia para ustedes. En otras palabras, que somos la realidad del sacerdocio judío. Ya en otras ocasiones yo lo he dicho. Los 42 meses del verbo encarnado en el Mesías tendrá su cumplimiento paralelamente con los últimos 42 meses de esta generación o de la última generación. Y continúa el texto, y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el otro? El séptimo rey, en el cual se cumplen los propósitos de Dios, el cual es la santidad. Y dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿De dónde viene? Pues viene de entre los 5 reyes que han caído. Viene del abismo, conforme a lo que ya he explicado. Ese abismo simboliza las profundidades de Satanás, la cual es conocida como el estado profundo o el sionismo. Ahora bien, la pregunta, ¿qué tan breve tiempo va a durar? Pues tan breve como 42 meses, tan sencillo como eso. La bestia que era, vamos al 11, la bestia que era y no es decir, la séptima bestia en la que se cumple el propósito de Dios, la cual todavía no ha resurgido en su totalidad, pero en la actualidad ya está en el proceso de resurgimiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted cree que están estas guerras de Israel, amado? Despertemos, despertemos, despertemos. Siempre se lo vivo recordando. Dice que esa séptima bestia es también el octavo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que si es la séptima es también el octavo o la octava? ¿Qué dijo el ángel? Que necesitamos la sabiduría. Y por lo tanto, si necesitamos la sabiduría, vamos a usar la sabiduría en esto. El número 8 simboliza una transición, un cambio, una nueva era, un nuevo comienzo, el final de los reinos. Esa transición del séptimo al octavo debemos de interpretarlo correctamente. El hecho de que esta séptima bestia, la que cumple el propósito de Dios, surja en ella una transición, un cambio a ser la octava, simboliza que en esa bestia surge un cambio, una transición, un nuevo comienzo
porque según ella es el Mesías. Según ella es el Mesías. Esa es la mentira que habla Pablo y habla también Apocalipsis. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses que antes de la manifestación de esta bestia, la cual él llama hijo de perdición, es necesario que haya una apostasía en la iglesia. Una apostasía es una rebeldía de la iglesia en contra de ¿quién? ¿Del Papa? No, en contra de la misma iglesia. Esa apostasía es debido a que esa iglesia apóstata no reconoce la encarnación del Logos, del Verbo de Jesús en su cuerpo, que es la iglesia. La pregunta es, ¿usted reconoce esa verdad conforme a como establece la Escritura, no conforme a lo que nuestros teólogos han interpretado? Esa pregunta usted tiene que analizarla y buscar la respuesta. Ese hijo de perdición, esa séptima bestia, quitará al sexto reino del medio, es decir, a la iglesia. Y entonces el hijo de perdición se manifestará como el octavo y último rey. Este quitar de la iglesia del mundo lo vemos revelado en Apocalipsis 11, 7, 8. Los santos son vencidos de igual manera en la que Cristo fue vencido, aparentemente de acuerdo con los líderes judíos. Vayan entendiendo lo que el texto nos va revelando. Entonces, luego de ese vencimiento seremos resucitados. Y es aquí entonces donde seremos arrebatados, conforme a lo que ya yo he explicado del arrebatamiento. Esa séptima bestia viene de entre las 5 que han caído. Esta bestia es un resurgimiento de un reinado que era en el pasado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objetivo de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Y ese templo de Dios no es el literal. Ese templo de Dios es usted espiritualmente. Se le va a sentar en su conciencia como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios, para que lo entendamos con claridad. Porque tampoco nos han enseñado que el templo somos nosotros. Aunque sí lo profesamos, pero no lo hemos entendido. 2 de Tesalonicenses 2:4. Ese sexto reino es el reinado del Mesías. El reinado del Mesías, pues obviamente somos nosotros. El séptimo reino es de entre los 7 y va a perdición. Es decir, que ese octavo rey es de entre los 7. Es decir, que de ese propósito de Dios, del cumplimiento de su santidad, es que sale ese octavo rey. Es decir, que el Señor cumplirá el propósito divino en ese rey, o en ese reinado. Ir a la perdición simboliza que su reinado será quitado. Lo perderá porque no le pertenece. Vimos que las aguas de abajo representan o simbolizan el juicio de Dios. ¿A quién pertenece? Pues pertenece a nosotros los santos del Altísimo. Daniel 7, 25, 27. Búsquelo y léelo, porque esos textos nadie los lee. En mi vida he escuchado yo en una predicación, y mira que yo he ido a muchas predicaciones, nunca he escuchado nada, solamente los textos que les convienen. La pregunta es, ¿quién es esta bestia? Bueno, esta bestia podría ser Salomón o Nabucodonosor, simbólicamente hablando. No significa que sea Salomón en el contexto literal o Nabucodonosor dentro del contexto literal, porque sabemos que son figuras, ¿ok? Sino
un rey que cumple con las características, con la imagen de Salomón o de Nabucodonosor. Porque si usted no conoce la historia de Salomón, tiene que conocerla, amado. Porque usted cree que el pueblo fue donde Roboam cuando dice, mira, bájale algo, bájale por lo menos 2 rayas, porque Salomón nos ha esclavizado. Ese texto debemos de entenderlo y comprenderlo. Es por eso porque Juan se asombró. Vamos ahora a los 10 cuernos y con este capítulo, con este verso 12 terminamos el estudio. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. A simple vista, ¿qué podemos discernir de este texto? Obviamente, este texto lo vamos a explicar en continuidad con el verso 13, porque es unido uno a lo otro. Así que en el verso 12 de hoy no lo vamos a explicar completo porque vamos a incluirlo junto con el verso 13. A simple vista, ¿qué podemos discernir en este texto? Un rey con 10 reyes. ¿Qué viene a su mente? El reinado de Salomón con las 10 tribus de Israel. Elemental, mi querido Guaso. Pero usted me dice a mí, ¿pero puede ser Saúl o puede ser David? Sí, pero ni Saúl era un idólatra, ni Saúl explotó al pueblo, y David mucho menos. Porque de Saúl conocemos rebeldía, celo, bla, 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 esas cosas, que no es que sean buenas, porque por esa razón se le quitó. David encontramos una persona, ¿verdad? Que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero vemos que ese corazón conforme al corazón de Dios era humano, fallaba. Y los fallos de David fueron perdonados. Así que por eso es que David es considerado el hijo de David. Por eso es que Jesús es considerado el hijo de David. Vayan entendiendo lo que estoy diciendo. Ok. Ahora bien, estos 10 reyes simbolizan a todos los líderes mundiales que se han unido a Jerusalén, al Israel actual. Pero acerca de estos 10 reyes continuamos hablando en el próximo video. Así que por lo tanto, gracias por su patrocinio, gracias por compartir con nosotros esta hora, básicamente una hora. Así que, amado, el propósito de estos estudios es, como dije anteriormente, que recapacitemos y que volvamos a las Escrituras. Salgamos de Babilonia, no nos sentemos a la mesa a comer de la comida de Babilonia, ni a beber el vino de Babilonia. Porque la iglesia, desafortunadamente, ¿verdad? Cuando digo la iglesia me refiero en el sentido general, no quiere decir que toda la iglesia se sienta a comer y a beber el vino de Babilonia. Hay algunos que se sientan per se. Hay otros que toman sus copitas del vino de Babilonia y comen parte de las comiditas, pero que no comen completo. Y es lo mismo que si usted estuviera comiendo y bebiendo el vino de Babilonia completo. Eso es importante. Dios nos llama a santidad. Y santidad, porque es el propósito de Dios en nosotros, su santidad es separarnos, salir de Babilonia. De la misma forma en la que llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Que Ur de los Caldeos, pues es el mismo Babilonia. Sale, deja Babilonia. Su costumbre, sus tradiciones, su vida, todo hay que dejarlo y traerlos al desierto. Lo mismo lo vimos con el traslado de Egipto al desierto. Egipto quedó en el otro lado del río. El río, la división significa el juicio y lo vimos cumplirse en los egipcios. Ahora estamos en el desierto. Que estamos en un proceso de desarrollo, pero tenemos que estar en el desierto. Jesús, el mismo Dios dijo que no quería que volviéramos a Egipto, porque si volvemos a Egipto nos perdemos. Tenemos que permanecer en el desierto. Tenemos que permanecer mirando a Jesús y no mirando las circunstancias para que no nos pase como le pasó a Pedro. Se hundió.
porque quitó su fe, su mirada de Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestra justicia, porque Jesús es el cumplimiento de la justicia en nosotros. Vamos a continuar con este estudio y lo voy a postear los 3 corridos para que no pierdan el hilo. El próximo video vamos a tratar de sacarlo los 3 en una semana. Lunes, miércoles y viernes. Voy a hacer lo posible. Pero este estudio va a salir corrido uno detrás de otro, porque tenemos otros estudios que tenemos que darle continuidad. Pero traje este estudio para alertar al pueblo de lo que está aconteciendo. Y en el próximo video vamos a explicar un poquito más sobre lo que está aconteciendo. Así que nada, será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Que la paz y el amor de Jesucristo reine en vuestros corazones. Este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Hasta la vista. Hasta pronto.